con una visión de infancia, con una visión del ser docente, que rondaba en las voces y en las prácticas de los sujetos que enseñan y aprenden. Por ejemplo, elegí una, podría haber sido cualquier otra de las voces de los estudiantes, pero esta era clara, ¿no? Porque justamente plantea esto. Claro que aprenden pero un poco automatizado todo. Enchufar el ordenador, esperarse, coger el truco para pasarse el juego, pero pienso que tendrían que salir más todas estas personas. Hacen actividades entre semana para que descargaran toda la energía que los niños llevan dentro. En otras actividades que no sean de ordenador, ir con bicicleta y cosas muy bonitas. De alguna manera, este discurso tiene que ver con la búsqueda de una infancia perdida, con la oposición de una infancia actual de encierro y de soledad, contrapuesta a otra idealizada, que tiene que ver con considerar la infancia como desde un punto de vista naturalista, no ponerla en relación con la sociedad que cada niño y cada niña vive. Bueno, también, ¿por qué no problematizar el concepto de infancia? Que niños y niñas son los que van a esperar a la salida de la formación docente. Y por otra parte, la visión de docente también tenía que ver con un ser docente sin contexto. Por eso es que digo que responde un poco a los ideales y a los grandes relatos de la modernidad, que no son cuestionados y perduran, tanto en el ideario docente como de estudiantes. Evidentemente hay una visión circulante del docente semejante al que han tenido o han imaginado tener, que no es problematizado. Entonces lo que planteo es que en un punto discursivo hay un encuentro entre esa infancia y entre ese ser docente de la modernidad con el discurso entre estudiantes y docentes, que se actualiza en la formación y no se contrapone. Por lo tanto, bueno, abro otras líneas de indagación al respecto que tienen que ver con la epistemología de la formación, como plantea Gorodokin, que es poder cuestionar la propia forma de saber y de construir saber que ya traen los estudiantes universitarios y la propia biografía escolar. Bueno, después del recorrido, vuelvo al río, vuelvo a ver qué queda en este río, cómo se ha enriquecido, qué traen sus aguas. Y lo primero que resuena es Bolonia, justamente. Bolonia y mi tesis. Otro apartado que se llama ¿Por qué las TIC ya no ocupan el lugar que tuvieron al inicio de esta tesis? Y un aporte que es un mapa de orientación de la formación inicial del profesorado de primaria hacia las necesidades formativas actuales, interrogantes y componentes. El primer apartado de Bolonia y mi tesis justamente responde a un diálogo interior, porque es imaginario. Cuando hice el trabajo de campo en el 2002-2003 estaba el tema de todo el proceso de Bolonia, pero no estaba tan actual como empezó a rugir después. Es decir, era tan fuerte el ruido que yo no podía estar escribiendo el informe de la tesis sin plantearme todo lo que estaba pasando, si bien no tenía que ver con el estudio de caso. Pero sí coincidía en un punto, porque lo que pedían en general en la formación inicial tenía que ver con más prácticas y mayor duración de la carrera. Y en ese punto hay un encuentro con todo el proceso de reestructuración del espacio europeo de educación superior, puesto que la carrera de magisterio pasa a ser una carrera de grado, hay más prácticas desde el primer año, etcétera, entre otras cosas, ¿no? Entonces también lo que me planteé, bueno, es como un estado de alerta, ¿no? Es decir, hay un cambio, pareciera que responde en algún punto a lo que se ha manifestado, al menos en este estudio de caso, pero, por ejemplo, faltaría también considerar lo que está fuertemente arraigado, que es la cultura docente, una forma de ser universitario y hacer docencia en la universidad. Por eso lo dejo abierto como un reto, transformar la cultura docente más allá de lo planteado por Bolonia, ¿no? Por el proceso de Bolonia. Este es otro diálogo, ¿no? En el interior analítico, que tiene que ver por qué las TIC ya no ocupan el lugar que tuvieron al inicio de esta tesis. Es decir, aquí me pasó lo siguiente. Cuando revisaba lo que había escrito en relación a las TIC, encontré que había escrito nada más que 20 páginas. Y me parecía poco. Si bien era un número,
era poco, porque tenía que ver con uno de los núcleos fundamentales de mi interés. Entonces volví a revisar y encontré que había hablado de las tecnologías cuando hablé de infancia, porque hablaba de los juegos que juegan, la cantidad de significaciones que tiene relacionado el juego con la infancia actual, entre los cuales tiene que ver el ordenador o las videoconsolas. Había hablado de las TIC cuando hablé de conocimiento, porque hablaba de la complejidad del conocimiento en el momento actual, de la posibilidad de plasmarlo multialfabéticamente. Había dejado una huella ahí también. Cuando hablaba de sociedad actual, una de las características que proponía era la de ser poderosamente tecnológica la sociedad actual, con lo cual también había hablado de tecnología en ese punto. De alguna manera las TIC se habían transformado y se habían diluido. Entonces planteo como un tránsito conceptual de lo que fueron el inicio de las TIC, como plantea Sancho, transformar ese recurso tecnológico en recurso educativo. Y por otra parte, volver a ubicar a la didáctica conteniendo a la tecnología en algún punto y hablar de tecnologías culturales al servicio de la educación. Con lo cual planteo dos líneas de indagación al respecto que me aportan, entre otros, Leite y Filet, que tiene que ver con el estudio de lo subjetivo y lo cotidiano. Es decir, estamos frente a estudiantes universitarios que son sujetos sociales, que tienen marcas tecnológicas, marcas subjetivas tecnológicas que pueden devenir en marcas profesionales si existe un espacio académico para tal tratamiento. Y por último, planteo un mapa, una suerte de mapa de orientación para construir un nuevo espacio de interrogación para la formación inicial. Lo planteo en tres ejes. El primer eje tiene que ver con quiénes son los agentes formativos, el segundo con el qué, enseñar, y el tercero, de qué manera, es decir, a través de qué espacios y contextos favorables al aprendizaje. En relación a quiénes son los agentes formativos, planteo algunas características para subir por los formadores, es decir, poseer una sólida formación académica, experiencia docente primaria, contacto con la innovación en la investigación educativa, ser conocedores de la pedagogía específica de la formación de formadores y, por otra parte, aspirantes, es decir, hablar de estudiantes pero dar una categoría anterior, aspirar a ser estudiante de magisterio, que permitiría una serie de requisitos de ingreso, como tener conocimientos culturales básicos, habilidades comunicativas y expresivas, orales y escritas. Esto no significaría que estos requisitos de ingreso sean excluyentes, sino que pueden existir caminos para aquellos los que aspiren a ser estudiantes de magisterio, poder conseguir estas habilidades mínimas para poder cursar la carrera. Por otra parte, ¿qué enseñar y cómo hacerlo? Entonces aquí planteo un esquema previo de contenidos y contenidos flotantes. El esquema previo de contenidos tiene que ver con los nudos problemáticos de la enseñanza y el aprendizaje situados en la escuela primaria. Aquellas constantes, digamos, que siempre están de alguna forma o de otra en la escuela primaria. Y por otro, la formación en investigación sobre la práctica pedagógica. Si el docente tiene que ser reflexivo de su propia práctica, si tiene que indagar lo que ocurre en su salón de clases, necesita herramientas para poder investigar esto. Y por otra parte, los contenidos flotantes, es decir, cuestiones que emerjan de la escuela primaria y sean analizados en el contexto académico. Un poco lo que planteo es estas visitas o observaciones en la escuela que sirvan para encontrar estas cuestiones